días, que el Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Realmente para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y pongámonos en oración, amados, para que a través de ella su Santo Espíritu sea tocando nuestros corazones y quitando toda inseguridad y toda incredulidad que pueda haber dentro de nosotros. Padre amado, Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, porque oveja de tus prados somos, Señor, Padre. Venimos, Señor, convencidos de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro gran Salvador, Señor, nuestro eterno Redentor, aquel que clama por nosotros, Señor, día y noche, Señor Padre, reconociendo, Señor Padre, que tú eres santo, Señor, que nosotros somos carne, que somos barro, que somos débiles, Señor, mas tú eres puro. Tu palabra dice: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Te bendecimos en este día, Señor, y te rogamos en el bendito nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que perdones toda iniquidad que haya en nosotros, Señor. Toda mancha, Señor, Padre, quítala de nosotros. Que tu sangre preciosa, Señor, que quita toda mancha, Señor, sea purificándonos, limpiándonos, lávanos más, y seremos más blancos que la nieve, Señor. Venimos, Señor, Padre, necesitados de tu misericordia, necesitados de tu gracia, Señor, necesitando cada día más, Señor, de esa sabiduría tuya, Padre. Impártenos, Señor, ahora de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea llenando a cada uno de los presentes y a nuestros hermanos que nos ven a través del internet, Señor Padre, que ellos puedan experimentar, Señor, ese gozo inefable que solamente tú puedes dar, Señor. Ese contentamiento que nos da, Señor, el gozo de la salvación por medio de tu palabra, Señor Padre. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias y atamos toda cosa contraria, Señor. Atamos al hombre fuerte, Señor Padre, para que todo se sujete a la obediencia tuya, Señor. Derribamos toda fortaleza en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo, Señor Padre, que tú tienes poder y autoridad. En el nombre de Jesús se sujeta todo espíritu inmundo, Señor. Luchamos fuera y declaramos que este lugar es para Cristo. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2. En el verso 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Amados, Dios es renovador. Dios conoce la necesidad de su pueblo
Y Él sabe proveer, amados, todas las cosas. De hecho que Él nos provee desde el aire, nos provee del agua, nos provee del aliento, la fuerza, el intelecto, nos provee la familia, nos provee el pan diario, nos provee el abrigo, el techo, y nos provee la palabra. La palabra se convierte en un alimento de primera necesidad para los hijos del cielo. Para los hijos de Dios la palabra es inamovible. Ella debe de estar dentro de nuestras vidas, y esa palabra, amados, debemos recibirla con gozo, con contentamiento y con fe. Sin embargo, amados, la palabra tiene que cambiar los conceptos que el hombre tiene a menudo. A menudo la mente del hombre está viciada de pensamientos contradictorios. A veces pensamos una cosa en la mañana, en la tarde ya pensamos diferente, en la noche es otro pensamiento, porque somos tan volubles, tan cambiantes, porque nuestra mente es tan pequeña. Y Dios quiere, amados, que vivamos conociendo su palabra, porque su palabra nos trae entendimiento. Su palabra nos purifica. Su palabra nos santifica. Su palabra, como dice el libro de Salmos, ella hace sabio al sencillo. Ella cambia los preceptos del hombre. Y por eso es que la palabra tiene que estar allí constantemente enseñándonos. Sin embargo, amados, una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es recibirla con fe, y otra cosa es ser hacedor de la palabra. Y esto es lo que marca diferencias en el pueblo de Dios. Allí había, amados, una parábola que el Señor acababa de decir, pero ¿por qué la dijo? ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Qué estaba pasando alrededor de él y de todos los que estaban allí, amados? Porque el Señor Jesús siempre estaba dando enseñanzas. Y si vemos el contexto bíblico de lo que leemos y nos adelantamos al verso 13, dice: el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estamos en Marcos 2:5. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así este? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Pues, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, amados, cuando ustedes ven este contexto, nos habla de una persona que estaba manifestando en él el poder de Dios.
y es que Jesucristo es Dios, como dice el apóstol Pablo, por sobre todas las cosas. La tradición, los fariseos, las costumbres, no permitían que los hombres hicieran nada el día sábado. Y el Señor Jesús ya había tenido varios encuentros al respecto. Y el Señor les había dicho, ¿es bueno o es malo hacer el bien en el día de reposo? ¿Por qué, amados? Porque ellos estaban totalmente equivocados. Y puso ejemplos, algunos, por ejemplo, ¿quién de vosotros, si su asno cayere en un pozo, no lo ayudará a salir, siendo día sábado? ¿Por qué, amados? Porque el día del reposo no fue hecho por causa de que sea solo para que el hombre repose, como dicen muchos, este día voy a estar acostado, después saldré a hacer compras, luego estaré nuevamente en casa. No, el día de reposo es para glorificar el nombre de Dios. El día de reposo es para consagrarlo en el nombre de Cristo Jesús. Y Él, como hijo en Cristo Jesús, como hijo de Dios, tenía que glorificar al Padre. Y una de las glorias de Dios es que los hombres puedan ver las maravillas que el Señor Jesús hace. Porque cuando los hombres se acercan a Cristo Jesús, y como dijo el Señor Jesús al ciego, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Porque una de las cosas que Dios demanda del hombre es que su fe sea real. Y le dijo al ciego, conforme has creído, te será hecho. Y le devolvió la vista. Entonces, cuando los fariseos veían esto, ellos decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Porque este habla como quien tiene autoridad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis en lo que es el poder y la autoridad. El poder y la autoridad está en la palabra de Dios. Amados, si ustedes ven el libro de Hebreos, ahí por el capítulo 11, dice que por la fe, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, la palabra de Dios tiene poder y autoridad. En Cristo había autoridad porque todo lo que Él decía es la palabra de Dios. Más adelante, como ustedes vieron, dice que los discípulos decían, ¿por qué los discípulos de Juan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos? ¿Y por qué los discípulos de él? Los unos ayunan y los otros no. Pero es que el Señor Jesús tenía poder y autoridad para hacer las cosas como Él hubiera querido siempre. Y la autoridad, amados, está en la palabra de Dios. El mismo Juan Bautista no podía hablar a menos que el Espíritu Santo le revelara algo. Si ustedes ven, a pesar de que la predicación de Juan el Bautista era de un solo tema, sin embargo, no se lee que Juan hubiera hablado muchas cosas. La predicación de Juan el Bautista era sencilla, pero directa, cortante, era un látigo realmente. Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso era todo. Después decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ese era todo el mensaje de él. Pero cuando aparece Cristo Jesús,
su palabra era más que suficiente, amados. Y usted ve cuánta palabra del Señor recibimos por medio de lo que los apóstoles escriben, de lo que dijo el Señor Jesús. Y esto es lo que hace diferente a un cristiano de otro. ¿Por qué, amados? Porque hay muchos cristianos que pueden oír la palabra de Dios, pero no la retienen, y peor, algunos no la practican. Entonces, cuando no la retenemos, cuando no hablamos palabra de Dios, entonces no tenemos autoridad. Pero aún los cristianos que tienen palabra de Dios tienen poder y autoridad, porque eso es lo que el Señor había dicho. Y si usted lo lee en el capítulo 1 del libro de Hechos, en verso 8, dice: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Ese poder, amados, está basado en la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús estaba enseñándoles a ellos, primero, mostrando su identidad. Porque el punto es, como Él había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: Señor, dicen que tú eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan. Pero después le mandó la pregunta directa: ¿y ustedes? Le dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y el apóstol Pedro le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Entonces Jesús dijo: bueno, bienaventurado es Pedro, porque no te lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, amados, y de verdad que lo hemos recibido, entonces la revelación de Dios viene a nuestras vidas para que se establezca Cristo Jesús en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podemos decir que somos nuevas criaturas. El libro de 2 de los Corintios, capítulo 5, en el verso 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas todas nuevas. Pero ¿qué es eso, amados? Cuando la supremacía de Cristo, su palabra, su autoridad, todos sus planes y propósitos están expresados para nuestra vida y nosotros estamos sujetos a ella, entonces podemos decir: estoy en Cristo Jesús, soy nueva criatura, he nacido de nuevo, ya todas las cosas viejas pasaron. Entonces empieza el conocimiento de una nueva doctrina. Ya nosotros estamos en un nivel diferente desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya nos enseña, nos capacita y nos gobierna. Ya estamos sujetos a la palabra de Dios. Ya hemos entendido quién es Cristo Jesús. Por eso es que Cristo aparece y dice: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron: ¿y quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar. Pero Él les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. Porque ¿qué era más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir al paralítico levántate? Definitivamente que más fácil es decir tus pecados te son perdonados para la vista del hombre. Pero Él dijo lo que debía llenar toda expectativa de todo creyente, porque los creyentes tenían que ver en ese momento, y queremos seguir viendo lo que Cristo Jesús hace, levantando al paralítico, sanándolo y diciéndole: toma tu lecho y anda,
No importaba si estaba en el Sabbat, lo que importaba era hacer la voluntad de Dios, que era hacerle el bien a los hombres. Y allí estaba Él mostrándose como el Hijo de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en el contexto global? Que los fariseos decían, no puede ser. Y allí empieza la dureza de corazón, empieza la incredulidad, porque estaban viendo el milagro, pero ellos estaban cavilando y decían, ¿qué podemos hacer contra este? O sea, estaban siempre tramando contra el Hijo de Dios. Y Él se estaba mostrando, amados, quién era Él. Y nosotros por la palabra asimilamos esto, amados, y recibimos que Cristo Jesús tiene poder y autoridad, y que ese poder y autoridad también la delega a sus hijos. Entonces, amados, para que usted tenga poder y autoridad, tiene que cambiar sus preceptos. Tiene que su mente y su corazón abrirse a los conceptos que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Y compara, dice, usted no puede poner un parche en una tela vieja sacando de una tela nueva, porque el parche nuevo tirará de la vieja y volverá a romper, y además dañó la tela nueva para reparar algo que es viejo. Entonces en Dios no es parchador. Él hace nueva todas las cosas. Él cambia todos los preceptos del hombre. Tienen que salir, amados, porque son conceptos viciados. Son conceptos que, por decirlo de una manera, están cuadrados. Como alguien diría, pero aquí hacen diferente. Aquí toman los diezmos de esta manera. Aquí la alabanza es distinta. Aquí no se hace como allá. ¿Por qué? Porque venimos con un molde. Y el Espíritu de Dios no es molde. Él nos moldea, que es diferente. Él hace cosas nuevas siempre a nuestra vida. Y ahí estaba el Señor Jesús enseñándole con una parábola algo maravilloso, diciéndoles, no se puede reparar al hombre. Dios tiene que hacerlo nuevo. Por eso es que cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Estaba hablando de un nacimiento. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante nacer de nuevo, porque si no hubiera dicho esto, amados. Si no eres como un niño, no entrarás al reino de los cielos, porque la mente de un niño es pura, es santa. Y eso es lo que quiere Dios, que en conceptos el hombre tenga, que se haga como un niño realmente, para que él sea agradable al Señor. Ahora bien, amados, le pone otro ejemplo, dice, porque no se pone vino nuevo en odres viejos, ni vino viejo en odres nuevos. Porque si pone vino nuevo en odres viejos, este romperá el odre. Y en los tiempos en que se dijo esto, los odres eran hechos como un chimbuzo de la piel de un cabrito o de un cordero. Lo vaciaban, lo cerraban y quedaba como un ánfora, como un chimbuzo. Pero para que funcione, lo metían en agua, lo embebían y la piel absorbía todo el agua. Luego que la piel estaba bien hidratada, entonces lo metían en aceite, lo untaban aceite para que la piel, cuando estuviera con el vino nuevo, no se rompiera. Y así funcionaba, amados, los odres que tenían ellos, ¿no? En ese tiempo no habían plásticos, ni botellas, ni ninguna otra cosa que
que se hiciera. Ahora sí los hacen de madera y hacen los odres de madera, pero en ese tiempo era de un animal. El animal, amados, sacrificado, es una tipología de Cristo. La piel sumergida en el agua es la que da vida. Y el aceite es el que hace que tengamos la dirección del Espíritu Santo. El contenido, amados, es el que le da la forma al odre, y el odre se sujeta, amados, a esa forma que le da. ¿Por qué, amados? Porque odre viene de obediencia. La palabra odre es una raíz de la palabra obediencia. Y cuando el vino está dentro de usted, y cuando usted, que es el odre, está con el agua que salta para vida eterna, como dijo el Señor Jesús, y está calafateado con el Espíritu Santo, entonces ese vino traerá gozo y contentamiento, amados. Como dijo el Señor Jesús en el maestresala en la boda de Canaán, nadie da el vino viejo de entrada, sino que el de mejor calidad lo da al comienzo y deja el de peor calidad para el final. Pero, amados, en Dios usted siempre tendrá algo nuevo, algo de más gozo. Dios siempre traerá a su vida mayor contentamiento en la medida que usted aprenda a creer en la palabra de Dios y aprenda a disfrutar el gozo de la salvación, amados. Usted, amados, siempre tendrá vino nuevo cuando su odre esté sumergido bajo la autoridad del agua que salta para vida eterna y del aceite que lo dirige a usted, amados. Es una enseñanza maravillosa que el Señor les dio. ¿Por qué, amados? Porque tenemos que sujetarnos, tenemos que ver que el vino es tipología de contentamiento, de gozo, y el vino es nuevo, no está fermentado como el vino viejo de los fariseos, que aunque tenían conocimiento literario, que aunque acumulan muchas doctrinas, todas ellas pertenecían a lo anterior, a la ley, y ahora estaba nada menos y nada más que el dueño de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, el Salvador de todos, el que quería mostrarse a ellos, a los fariseos mismos, a los discípulos de Juan y a todos los creyentes como el único Dios verdadero. Es Cristo que aparece como una figura maravillosa para que Él sea el admirado, para que Él sea el vino nuevo, para que Él sea el que pone realmente la salvación, el perdón de los pecados y la sanidad divina. Este paralítico representa la vida postrada del pecador, que no puede entender, que no puede caminar, que no se puede acercar, que necesita ser llevado a los pies de Cristo. Esa es la condición del hombre que no conoce a Dios. Está paralizado. Él no puede tomar decisiones, no puede caminar, no puede entender. Este hombre no dijo nada, simplemente el Señor Jesús, en su pura misericordia, en su gracia, dijo: tus pecados te son perdonados. Lo primero que el Señor dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo: camina y anda, sino que para los incrédulos que estaban allí, le dijo: ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al hombre: levántate, a ti te digo, levántate. Y esa es la condición que un día se nos dijo a nosotros: levántate, amado, toma tu lecho y anda. El lecho es un recuerdo de las cosas que habían ocurrido en ese hombre. Pero estaba allí el Señor para decir:
tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando vieron esto, los fariseos decían, pero esta doctrina es nueva. ¿Quién puede hacer esto? Y es la autoridad que Cristo tenía, amados, por medio de la palabra. La iglesia, amados, por sí mismo debe tener poder y autoridad. Y el poder y la autoridad está en base a la palabra de Dios. Podemos haber muchos asistentes a la iglesia, pero no todos tienen poder y autoridad con la palabra, porque no han aprendido a utilizarla. Muchos no la han retenido. Muchos tienen el odre viejo. Y el odre viejo, amados, cuando le pone el vino nuevo se rompe. No puede retenerla, porque siempre va a tener confusión, siempre va a tener dificultades para asimilarla, siempre va a tener resistencia en el corazón para creerla. Y ese es el punto fundamental, amados. Cuando estamos en esa transición, necesitamos pedir a Dios que haga de nosotros un odre nuevo, que no ponga remiendo, sino que ponga tela nueva en nosotros, que haga nuevo todo, amados. Por eso es que el Señor dice, de manera que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Es una nueva criatura, la figura realmente que ilustra este texto, porque eso es lo que necesitamos, tener una visión distinta, un corazón abierto al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces podemos ver cosas maravillosas, amados. Y para continuar el tema, amados, y irlo cerrando, dice ahí mismo en el libro de Marcos que teníamos, dice en el verso 23, dice, aconteció, ¿ya tienen ahí? Amén. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Y ustedes vean, amados, lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque él quería mostrarse, porque para el judío, amados, el Sabbat era lo más sagrado. Y el hombre no fue hecho para el día de reposo. Es el día de reposo que fue hecho para el hombre, para que el hombre se repose en Dios. No habla del reposar físico, del adormitarse, sino de que él repose su esperanza, que él ponga su fe en Dios, que él reconozca que de Dios vienen todas las cosas. ¿Y por qué él estaba haciendo esto? No para crear una polémica, sino para que todos vean que Jesucristo es el Señor de todos los días de la semana, no solo del Sabbat. Que Él podía disponer como Él quisiera, que Él podía hacer las cosas porque Él tiene poder y autoridad para hacer como Él quiere, amados. Usted dirá, pero a unos les hace esto, a otros les hace lo de acá, y a mí esto de aquí.
Pero es que Él es soberano, amados. ¿Quién le puede decir qué haces? Él tiene poder y autoridad, amados. Dice que Él les dijo a sus discípulos que recojan espigas. Luego dice en otro pasaje bíblico que Él alzó su mirada a los campos y que vio que la mies era mucha. O sea, el trigo estaba mucho, había mucho trigo, amados. Y si ustedes ven en este pasaje bíblico, es muy importante en Juan 4:36. Dice, hablando del trigo, dice, y el que ciega, Juan 4:36 dice, y el que ciega recibe salario, escuche bien, y el que ciega recibe salario y recoge fruto, ¿para qué? Para que el que siembra goce con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amados, ¿qué trata de decir con esta parábola? Los campos están sembrados, los campos espirituales. Desde el día en que el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, su sangre, que es la semilla bendita, amados, ha sembrado todos los campos, y todo el trigo, o sea, todo el pueblo de Dios está allí sembrado. Pero dice que Él nos ha mandado a cegar lo que nosotros no labramos, lo que nosotros no hemos sembrado. Entonces, amados, cuando usted como cristiano que tiene la palabra de Dios no ha comprendido que usted es vino nuevo, que usted tiene un gozo diferente a lo que el mundo tiene, porque usted tiene la palabra de Dios y no aplica la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios para cegar los campos, porque solamente usted tiene que predicar, amados, y eso es cosechar la gran semilla que el Señor puso un día en el corazón de los hombres. Y permanecemos muchas veces con la boca cerrada, viendo cómo muchas personas se pierden sin conocer al Salvador. Y allí, amados, caemos en un plano como iglesia, hablo, de que tenemos mucho conocimiento, muchas doctrinas, pero solo para nosotros. Y no le predicamos al resto de la familia, no le predicamos a los vecinos, no le predicamos a los compañeros de trabajo, no les predicamos a los que van en el bus, no les predicamos a nuestros compañeros de viaje, y no hacemos lo que nos ha sido mandado, amados. Usted ve, amados, hay mucho trigo sembrado que la cizaña lo está ahogando porque no hay quien lo coseche. Por eso la Escritura dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque no todos se ponen el overol de trabajo espiritual para ir a conquistar, para ir a sacar el trigo que ya está puesto allí, amados. Y usted vea la recompensa, dice aquí, amados, el verso 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, amados. El gozo del Señor es ese,
Que usted también se goce con Él al ver los salvados, los que vienen a la casa del Señor, los que vienen a recibir, amados, doctrina, los que vienen a recibir el conocimiento, los que vienen a renovar, amados, porque tenemos que ser renovados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Siempre el vino nuevo. ¿Cómo puede haber vino nuevo? Siempre trayendo más vino, trayendo más palabra. Este mensaje, amados, para mañana ya será vino viejo. Ya tendremos que recibir otra palabra. Nosotros somos odre, amados, y tenemos que nuestro contenido siempre estar con vino nuevo, porque si no, el vino se fermenta y hace explosionar al odre. Por eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, para que podamos comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Tenemos que recibir ese vino de la salvación, que es la palabra de Dios, permanentemente, y tenemos que darlo a otros, para que esos otros también puedan un día hacer lo que nosotros ya hemos entendido que tenemos que hacer. Nuestro rol, amados, debe de ser proactivo, siempre dándole la palabra a todos, amados. Usted me dirá, sí, pero no se convierten. Eso no es asunto suyo. El Señor hace la obra, el Espíritu Santo hace la obra. Usted solamente dé la palabra, amados. Usted suelte la palabra y ella hará el efecto que tiene que hacer, amados. Y ya su responsabilidad no será la suya, sino ya está allá la palabra. Y tenemos nosotros que empezar a tener esa necesidad de compartir la palabra, de compartir el vino nuevo, de estar siempre recibiendo el agua que salta para vida eterna, el aceite divino que es el que hace que el odre no se reviente, amados, y que verdaderamente seamos portavoces de un vino nuevo siempre, el vino que trae contentamiento. La palabra de Dios trae alegría al corazón, la palabra de Dios cambia el precepto del alma. La palabra de Dios trae iluminación, la palabra de Dios trae inspiración, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica. El Señor Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, esa palabra tiene un efecto, amados, extraordinariamente asombroso y nos va transformando, amados. Cada día estamos más llenos de esa palabra. Y tenemos poder y autoridad por medio de la palabra. Y no dejemos que la cizaña ahogue el trigo que ya está sembrado. Nosotros hemos sido llamados a cegar el trigo que no hemos sembrado nosotros. Pero nos gozaremos con el que sembró. Y recibiremos salario para vida eterna. Habremos sido gestores importantes, amados, en la salvación, a lo mejor de una familia entera, amados. Y usted se gozará y dirá, gracias Dios mío, porque me permitiste ser tu instrumento un día y cambiar el rumbo de la vida de una persona y de toda su familia. Ellos reconocerán, amados, un día delante del Señor que fuimos utilizados, y el Señor podrá decir un día, ven, buen siervo, pasa, entra, gózate en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted observe, amados, qué importante es la salvación de un hombre. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador arrepentido se entrega al Señor. Imagínense cuando usted trae una familia entera, el fiestón que tiene que haber en el cielo. Y sí que lo hay, amados. No lo tome como una alegoría, como algo que no es literal. Es literal. Hay fiesta en el cielo cada que un pecador arrepentido se vuelve al Señor. Tenemos que ver, amados, cuánta fiesta nosotros hemos propiciado o no hemos propiciado.
¿Cuánta fiesta hemos dicho? Señor, ahí te mando esto para que hagas fiesta en el cielo. El reino de los cielos es así, amados. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a experimentar. Fiesta en nuestro corazón, contentamiento, gozo. A lo mejor, amados, usted no ha experimentado la recompensa del gozo que representa tener en el corazón eso, amados. A veces, amados, cuando venimos aquí adelante y vemos la iglesia vacía, experimentamos un dolor en el corazón y decimos, ¿cuánta comida para tan pocos? Hubiera sido maravilloso que la hubieran aprovechado muchos más. Y la oración que debe estar en nosotros, amados, debe de ser: Señor, pon hambre y sed por tu palabra, para que no solamente la quieran recibir el fin de semana, sino que todos vengan para que la gloria del Señor se manifieste en este lugar, amados. Porque a veces como que estamos muy ocupados y no tenemos el tiempo para poder alabar al Señor en todos los servicios. Y es necesario, amados, que la casa del Señor se llene. La Biblia dice: ve por las veredas, por las puertas, por los puentes, por los collados, y tráelos. Fuérzalos a entrar, dice. Como dice el Señor, amados, fuérzalos a entrar. Tenemos que hacer que nazca en nosotros ese deseo de traer hombres y mujeres que vengan a los pies de Cristo, amados. No nos dejemos llenar solo de doctrina, sino que ese vino, amados, que es doctrina, sí, pero es para repartirlo, es para darlo. Porque si usted está estancado, amados, si su agua se estanca, para mañana se descompone, se pone putrefacta. Usted tiene que hacer que corran ríos de agua de vida. Usted no es un estanque, usted es ríos de agua de vida. El Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga y beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Yo no sé, amados, qué tanto usted cree que de usted pueden correr ríos de agua de vida, pero usted puede dar vida a muchas familias, a mucha gente necesitada, a mucha gente que no ha conocido la bondad de Dios. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a cegar los campos. En verdad la mies es mucha, amados. Tenemos que salir a tomar lo que el Señor nos está diciendo, que ceguemos lo que no hemos sembrado, pero Él se gozará con nosotros. Amén. Amén. Y habrá un salario para vida eterna. Pongámonos de pie. Que el Señor les bendiga a todos, amados. Vamos a orar para que ponga en nuestro corazón un espíritu de segadores. Señor Padre, gracias por el vino nuevo que nos has dado. Gracias, Señor, por hacernos tus odres, Señor, porque no has puesto remiendo en nosotros, Señor, sino que has hecho todo nuevo, Señor. Gracias porque nos has dado un corazón nuevo. Gracias porque has cambiado todos nuestros pensamientos con los tuyos, Señor. Gracias porque a pesar de que no éramos dignos, Señor, a ti te ha placido, Señor, sacar de lo vil para que los sabios y los fariseos sean avergonzados, Señor. Gracias porque un día te acordaste de nosotros, Señor, y nos has traído, Señor, con cuerdas humanas, con mucho amor a tu casa, Señor. Gracias porque somos tus convidados, somos tus hijos, Señor. Te pedimos perdón si no hemos hecho, Señor, lo que teníamos que hacer. Pero ahora entendemos, Señor, que nos has puesto para cegar lo que tú sembraste, Señor, Padre. Danos un espíritu, Señor,
que nos permita reconocer, Señor, la necesidad donde haya, Señor. Que podamos ir y predicar tu palabra, Señor. Que podamos cegar los campos porque la mies es mucha. Pon más obreros, Señor, para que traigamos ese fruto, Señor, que tú quieres y anhelas, Señor. Porque tú te gozas, Señor Padre, cuando un pecador arrepentido viene a tus pies, Señor Padre. Hay gran fiesta en los cielos, Señor. Permítenos, Señor, participar de esa fiesta bendita y gozarnos aquí, Señor Padre, de la grandeza tuya. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.